Bienvenidos, mi nombre es Bárbara Durán y soy aspirante a la carrera de licenciatura en Derecho para la Universidad Abierta de Distancia de México. El motivo de este video es presentar el informe final respecto a la investigación documental del tema Eutanasia en México. ¿Existe justificación para su aprobación? Primero que nada debemos definir qué es la eutanasia. A lo largo de la historia, la eutanasia ha recibido diferentes definiciones. Sin embargo, etimológicamente, su significado se reduce a buena muerte. De forma más estricta, al día de hoy se le define como homicidio por compasión ante el sufrimiento de una persona o en atención a su deseo de morir por las causas que fueren. Desde el punto de vista práctico, la eutanasia se divide en activa y pasiva, diferenciadas por la acción o la omisión. Es decir, la eutanasia activa se refiere a la intervención mediante acciones que sirvan para terminar con la vida de una persona, y la eutanasia pasiva, en la cual se detienen las acciones para conservar la vida del afectado. Históricamente, la humanidad ha tratado de regular la muerte voluntaria, ya sea mediante normas estrictas o bien por las percepciones y costumbres correspondientes a la época. Debido a esto, la eutanasia ha tenido tanto defensores como detractores en mayor o menor medida durante la historia de la humanidad. En México, la eutanasia o muerte por piedad no se permite. La discusión se ha tornado en un tema de reconocimiento nacional debido a la cantidad de enfermos terminales que la solicitan y a quienes se les ha negado. Tal parece que en México el derecho a decidir sobre la vida se ha convertido en una decisión moral tomada por la sociedad y no por la persona interesada. Dentro de la legislación mexicana se consideran penas que van desde 1 hasta 12 años de prisión, por lo que es denominado como homicidio por piedad. Si bien se ha creado la ley de voluntad anticipada en la Ciudad de México, en la que el ciudadano puede elegir si recibir o no los tratamientos necesarios para salvar su vida, aun con la polémica desatada por su aprobación, dicha ley no permite al individuo elegir entre continuar o no con su vida en casos de graves enfermedades. Los objetivos de esta investigación son determinar si la eutanasia puede calificarse o no como un homicidio y conocer la opinión pública respecto a la aplicación de leyes que permitan la eutanasia y su opinión acerca de la legislación en contra de una muerte digna. Para poder realizar esta investigación, se realizó una investigación documental basada en el plan de trabajo desarrollado, teniendo como temas de investigación principales la definición legal y médica de muerte, la definición de eutanasia y sus antecedentes históricos, y los casos en los que se puede basar la jurisprudencia aplicable. Se utiliza información proporcionada por instituciones gubernamentales, tales como la Cámara de Diputados, así como información histórica de publicaciones periodísticas para generar las referencias históricas internacionales. También se trabajó el proceso de investigación de campo por medio de la visita a una institución de salud pública para realizar un proceso de observación a la situación y la problemática detonante. En esa observación fue posible identificar la falta de infraestructura necesaria para el tratamiento de las diversas enfermedades presentes en la población mexicana, la falta de atención adecuada para los pacientes oncológicos y con enfermedades graves debido a la falta de recursos de médicos especialistas, y generalmente los pacientes no pueden estar acompañados y sus familiares deben esperar en la calle por noticias acerca de su estado. Todo esto dentro de las instituciones públicas. Los pacientes en situación terminal muchas veces son enviados a sus casas por solicitud de sus familiares para poder pasar sus últimos días en compañía de sus seres queridos. Sin embargo, en ocasiones no logran llevar a cabo esta acción debido a las complicaciones que llegan a terminar con su vida. Y es importante que se les pueda tomar en cuenta realmente a los pacientes y que se proporcionen mayores recursos al sector salud para que se pueda gestionar con legalidad los procedimientos de atención, ya que muchas veces se violan los derechos de los pacientes y de sus familias. Debido a la diversidad de opiniones y de situaciones presentes en estas situaciones, valga la redundancia, se determinó necesario conocer la opinión de un profesional del sector salud, además de la opinión de la comunidad mexicana. Dentro de nuestros resultados, debemos entender que dentro del estudio de la eutanasia debe definirse también legalmente, y es que se considera como la acción o omisión
que provoca la muerte de una forma indolora a quien la solicita para poner fin a sus sufrimientos. Primeramente es necesario saber que un delito es un comportamiento que resulta contrario a lo estipulado por la ley y por lo tanto implica la violación de las normas vigentes, lo que hace que se merezca un castigo. Definido de esta forma y dada la legislación actual en México, podemos decir que sí, la eutanasia se puede considerar un delito, pero para poder proceder de la forma más conveniente para los enfermos terminales o bien con enfermedades graves, es necesario analizar la legalidad de estos actos y verificar si realmente se hace por compasión o bien si se hace con la finalidad única y exclusiva de cometer el delito de privación de la vida a un ser humano. Bueno, dentro de la legislación mexicana, específicamente en el Código Penal Federal, en su artículo 312 se establece que todo aquel que induzca o auxilie a otro para que se suicide recibirá una condena de 1 a 5 años de prisión, y si ejecutase él mismo la muerte, la condena sería de 4 a 12 años. En la reforma del año 1994 se introdujo al artículo 15 de la legislación penal mexicana, en la que se incluyó el consentimiento del ofendido como causa excluyente del delito, siempre y cuando el titular tuviera la capacidad jurídica para disponer libremente de sí mismo, y que el conocimiento sea expreso sin ser mediado por viso alguno, y que se realice en circunstancias que permitan presumir que el titular, de haber sido consultado, otorgaría el mismo. Dados los apartados anteriores como antecedente, en México continúa la prohibición de aplicar la eutanasia a riesgo de ser encarcelados. Sin embargo, sus promotores tienen argumentos sólidos para solicitar la legalización de dicha práctica. Partes de estos argumentos son el derecho a la muerte digna, derechos del paciente a morir sin el empleo de medios desproporcionados y extraordinarios para mantener su vida, expresamente deseada y solicitada por quien padece sufrimientos atroces. También el derecho de cada cual a disponer de su vida, en uso de su libertad de autonomía, la necesidad de regular una situación existente, infortunadamente practicada en la clandestinidad, el progreso representado por la supresión de la vida de aquellos con deficiencias psíquicas profundas o enfermedades en fase terminal, ya que no se pueden considerar propiamente como humanas, y la manifestación de solidaridad que representa el terminar con el sufrimiento y decaimiento económico y social para los afectados y sus familias. De acuerdo a una encuesta publicada por el periódico El Universal en 2015, el 68% de la población mexicana está de acuerdo con la aplicación de la eutanasia en males dolorosos y enfermedades terminales, aun cuando la comunidad está altamente influenciada por las creencias católicas, que han negado la muerte por elección desde hace siglos debido a que se considera una aberración que el hombre tome el papel de Dios al elegir en qué momento debe dejar este mundo. Dentro de esta investigación se realizó una encuesta a 10 personas con la finalidad de conocer su opinión. Estas personas son tanto hombres y mujeres de la comunidad mexicana, sin especificar realmente una sociedad o una comunidad en específico. Tomamos datos de diferentes personas de diferentes zonas. Al preguntarles qué entienden por eutanasia, el 60% dijo que se trata de prolongar la agonía, dejar de prolongar la agonía de una persona. El 80% está de acuerdo con que se aplique la eutanasia a los pacientes con enfermedades terminales. Dentro de la misma encuesta podemos ver que el 60% de las personas encuestadas se sienten más identificados con estar de acuerdo con que se aplique la eutanasia a pacientes con enfermedades incurables. Y el 30% con estar de acuerdo con que se aplique la eutanasia a todo aquel que la solicite. De esta forma, al preguntarles si están de acuerdo que se proceda legalmente o se condena a prisión a quien practique la eutanasia, el 70% de los encuestados nos contestó que no están de acuerdo con que se proceda legalmente, debido a que se está tratando de forma piadosa al paciente. De igual forma,
Desafortunadamente, el 60% de la población encuestada no tiene conocimiento de que en la Ciudad de México ya existe una ley de voluntad anticipada que podría ser un precursor para la aprobación de una ley que permita la eutanasia activa. Ahora, al ponerlos en el papel de un médico y preguntarles qué haría si un paciente rechaza el tratamiento que prolonga su vida, el 60% está de acuerdo con respetar su decisión y no administrar o retirar los tratamientos que están prolongando su vida. De esta forma vemos que las personas están de acuerdo en respetar las decisiones de aquellos pacientes que están sufriendo. De igual forma, el 80% cree que deberían respetarse la decisión de salida del paciente para poder pasar sus últimos días en casa. Ahora, al preguntarles qué harían en caso de que se les presentara la eutanasia como opción en caso de tener una enfermedad terminal, el 80% dijo que sí tomaría la decisión de tomar la eutanasia para acelerar el proceso de su muerte. Ahora, al preguntarles si están de acuerdo en que se apruebe una ley que permita la aplicación de la eutanasia, el 90% de los encuestados nos dijo que sí. De esta forma podemos ver que el pensamiento de la comunidad mexicana ha cambiado constantemente y ahora estamos más de acuerdo a prácticas piadosas, ya sin estar tan influenciados por las creencias religiosas que han estado marcadas constantemente durante los últimos siglos. Ahora, al preguntarles quiénes creen que deben decidir la aplicación de la eutanasia, el 40% está de acuerdo en que sea un grupo de especialistas, incluidos psicólogos, para poder analizar realmente el estado mental y físico de la persona interesada. De esta forma, podrá definirse realmente si es necesaria aplicar la eutanasia. El 40% de los encuestados nos dijo que el interesado es quien debe elegir si recibe la eutanasia o no, independientemente de las opiniones médicas o de su familia. Ahora, como conclusión, podemos ver que se considera ampliamente necesario que los legisladores mexicanos abran sus mentes para poder considerar de una forma más objetiva si la eutanasia debe legalizarse. Su práctica clandestina y el desafortunado aumento de las enfermedades graves de condición terminal incrementan la necesidad de tomar nuevas medidas en el manejo de enfermedades agónicas, principalmente pensando en el bienestar del paciente y de sus familiares, y así evitar que su enfermedad se convierta en un problema mayor que persista aún después de su muerte, ya que la mayoría de las personas, por ejemplo, encontradas en las instituciones públicas, carecen de los recursos necesarios para poder costear una enfermedad tan grave que los lleve a una condición terminal. Dentro de nuestras recomendaciones está, dada la información recopilada, que los legisladoras deben tomar en cuenta las necesidades de atención que requieren los enfermos terminales y en condiciones graves, la falta de infraestructura necesaria para el tratamiento de enfermedades en México, que es de una situación muy grave debido a la cantidad de enfermedades que están aumentando, ya sea desde la diabetes, que ya es una enfermedad de las principales causas de muerte en México, hasta enfermedades graves como el cáncer. El aumento en la tendencia de desarrollo de enfermedades graves, como lo estaba diciendo, la posición médica y mental de aquellos que padecen de estas enfermedades incurables, ya que muchas veces más desgastante, la cantidad de gastos y sufrimientos que dichas enfermedades producen en las familias de los enfermos, el sufrimiento físico y mental que acarrea una enfermedad incurable al paciente, la opinión pública respecto a la aplicación de la eutanasia, y que los procedimientos se llevan a cabo a petición del paciente por cuestiones relacionadas a la piedad y no a la acción plena de cometer a la decisión plena de cometer un delito, principalmente de terminar con la vida de una persona de forma premeditada, y por razones de maldad. Agradezco mucho su atención, espero que esta investigación sea de su agrado y esperemos que pronto podamos tener una ley que permita la aplicación de la eutanasia activa en beneficio de aquellas personas con enfermedades incurables para reducir su sufrimiento. Muchas gracias.